223 obras en todo el territorio nacional, con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el Plan Vivienda Familia Feliz 62.000 soluciones habitacionales y para los primeros 2 años 28.000 viviendas. Sin embargo, justamente 2 años después, de las 28.000 viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 han sido en Los Alcarrizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Azua. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta factible. Otro caso decepcionante es el relativo al desarrollo del polo turístico Pedernales. Se prometieron 3.000 habitaciones con 6 nuevos hoteles, infraestructura de aeropuerto, puertos de cruceros, carreteras y otros servicios. 2 años después, sin embargo, en Pedernales solo ha habido picazos y anuncios. Se han ofrecido 10 obras relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En Elías Piña, Bauruco, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, La Vega, Santo Domingo Este, Atomayor, Azua, Peravia y San Cristóbal. 2 años después, en algunas de esas obras solamente se ha dado un picazo, en otras ni siquiera eso. Creemos que es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. En el caso de la UAS, por ejemplo, durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación. Se construyeron las extensiones de la UAS en Bonao, Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Barahona y San Juan de la Maguana. En la sede central se construyeron la Biblioteca Pedro Mir, la torre administrativa, el edificio de estacionamiento y el comedor, y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En resumen, se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. El síndrome de los picazos y de obras sin realizar se ha extendido a las entradas de Samaná y La Romana, al puerto de Manzanillo, a la circunvalación de Navarrete, a la circunvalación de San Francisco de Macorís, a la circunvalación de Azua y a la circunvalación de Baní. Además, se ha quedado solo en anuncios la intervención de los centros históricos de Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, el estudio cinematográfico de Punta Bergantín en Puerto Plata y unos centros tecnológicos llamados DR Silicon Beach, también en Puerto Plata. Llama la atención que esta falta de ejecución de obras públicas se produzca a pesar de la forma alarmante en la que el gobierno dominicano ha endeudado al país. La deuda consolidada de junio del 2020 a junio del 2022 creció en unos 20.700 millones de dólares, lo que significa
que creció en más de 1 millón de millones de pesos, o dicho de otra forma, quiere decir que el gobierno ha tomado prestado en promedio desde su primer día hasta el día de hoy 1.500 millones de pesos diarios. El incumplimiento de promesas también ha alcanzado al sector salud. Sobre ese particular, el gobierno ofreció una red de centros de traumatología, una red oncológica y 3 ciudades sanitarias en las ciudades de Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. No obstante, esto no ha pasado de ser otro anuncio más de promesas incumplidas. Por el contrario, lo que ha estado ocurriendo es que muchos de los hospitales públicos han caído en un progresivo deterioro, afectando el acceso a la salud de la mayoría de la población. Además, a pesar de los argumentos en contrario, el gobierno ha desatendido el programa de medicamentos de alto costo, poniendo en peligro la vida de los pacientes que padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas. En el área de educación, el gobierno ha tenido uno de sus mayores fracasos. Es lo que ha reconocido en forma elocuente el nuevo ministro de Educación al expresar lo que sigue, cito, comillas: el ministerio tiene 250.000 personas nombradas, con un presupuesto de casi 250.000 millones de pesos, y todo se va al zafacón. ¿Por qué?, se pregunta el ministro. Porque los niños no aprenden, no están aprendiendo, termina la cita. Obviamente, esto resulta dramático, lamentable y perturbador. Pero en adición, otro de los problemas que más están afectando al pueblo dominicano es el alza sostenida de los precios de la canasta familiar, que ha tenido un alza de 4.100 pesos para los pobres, pasando de 21.000 pesos, que era en julio del 2020, a 25.100 pesos a julio de este año. El alza en los productos de consumo diario de la población resulta aún más preocupante. Es el caso, por ejemplo, entre otros, del aceite de cocinar, que se ha incrementado en más de un 80%, del arroz en más de un 40%, del pollo en más de un 50%, de los huevos en un 40% y del azúcar en un 75%. Como si esto fuera poco, la situación se agrava todavía más con la tanda de apagones, el aumento abusivo de la factura eléctrica y los indignantes incrementos de salarios de los funcionarios del sector eléctrico. Otra situación preocupante y mal gestionada por el gobierno es que hay 715.000 personas desempleadas, de las cuales 360.000 están buscando trabajo. Las otras 335.000 ya han dejado de buscar empleo debido a que lo han buscado y no lo han encontrado. Este problema es particularmente grave para la población más joven, ya que se calcula en más de un 30% el desempleo en jóvenes de menos de 30 años. A la población dominicana le aterra la inseguridad ciudadana. El gobierno ha sido incapaz de poner en práctica un plan eficaz de combate a la delincuencia. En estos 2 años hemos escuchado diversos anuncios de proyectos, de contratación de asesores extranjeros e incluso hasta de un insólito y ridículo fideicomiso de la Policía Nacional que nunca se ha explicado y que por consiguiente nadie sabe cómo funciona. A 2 años de gestión, el gobierno repite ahora lo que ya había prometido al llegar en agosto del 2020. Lo que se dice ahora es lo mismo que volvió a repetirse el 27 de febrero del 2021. De igual manera, lo que se dijo el pasado 27 de febrero del 2022. Con lo cual, con lo de anoche, el gobierno nos anticipa las promesas que volverán a repetirse el 27 de febrero del 2023. A 2 años de gobierno, como diría el pueblo dominicano, mucha espuma y poco chocolate.